Eh, Empezamos. Bueno, Estela Chardone es licenciada en Psicología de la UBA, es psicóloga perinatal, miembro del equipo CISME y CONICET, es docente de grado de la UBA, es psicóloga especializada en terapia cognitiva individual, pareja y familia, en la Universidad de Mar del Plata, Fundación AIGLE, psicóloga orientada en fertilidad y reproducción de la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, terapeuta integrativo latinoamericana de la APSI, miembro del equipo de niñez familia de Fundación AIGLE, y miembro de la Unidad de Atención Perinatal de Fundación Hospitalaria, y cofundadora de la Asociación Civil CONCEBI. Y la licenciada María Celeste Gómez es psicóloga perinatal del CISME y CONICET, es doctoranda, es logoterapeuta, doctoranda de la Facultad de Psicología de la UBA. Su tema de doctorando es construcción de un instrumento observacional de dolor de prematuros. Y es docente de grado y posgrado de la UBA. Todos los que participamos en esta reunión lo somos, docentes de grado y posgrado. Y coordinadora de la carrera de especialización de psicología perinatal del Colegio de Psicólogos Distrito 10. Y bueno, le doy la palabra a ella para que siga presentando a los demás participantes. Hola, buenas tardes. En principio, un gusto poder participar de esta reunión con ustedes. Paso a presentar a la licenciada María Lorena Echeverría. Ella es psicóloga por la UBA, especialista en terapias cognitivas y, como bien decía Javier, docente de la Cátedra de Psicología Perinatal y docente de posgrado del curso justamente de posgrado de CISME CONICET. Es divulgadora de buenos tratos en los procesos de crianza y educación respetuosa. Quiero presentar también a la licenciada Fernanda Gómez, que es psicóloga de la UBA, psicóloga perinatal por el CISME CONICET, es docente de grado y posgrado en psicología perinatal, del posgrado en psicoterapia psicoanalíticas y psicodrama clínico de la UBA, docente en la Cátedra de Psicología del Embarazo, carrera de licenciatura en obstetricia de Facultad de Medicina UBA, y es docente invitada en la especialización en Psicología Perinatal del Distrito 10. Es también psicóloga perinatal de un hospital materno-infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y trabaja con talleres grupales en crianza, primera infancia y en preparación integral para la maternidad con embarazadas. Le doy la palabra a ella para que pueda continuar con esta presentación. El micrófono, Celeste, Fernanda. No habilitaste el micrófono. Ahora sí, perdón. ¿Ahora se me escucha? ¿Se me escucha? Sí. Ahora sí. Perfecto. Presento entonces a la licenciada Susana Giragosian. Ella es licenciada en psicología, es especialista en psicoterapia cognitiva familiar por Fundación AIGLE y Universidad Maimónides, es doctoranda en psicología, su tema de doctorado es embarazo de alto riesgo médico y trastornos emocionales en contextos desfavorables, es docente de grado y posgrado del equipo de psicología perinatal de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y por el CISME CONICET. También es psicoterapeuta en la práctica privada. Y voy a presentar a nuestra colega, es profesor licenciado Javier Corbato, él es psicólogo perinatal, terapeuta cognitivo-conductual, es docente de grado y posgrado en psicología perinatal por la UBA, y es docente invitado en la carrera de especialización de psicología perinatal en el Colegio de Psicólogos Distrito 10, de la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es miembro fundador de la Asociación Argentina de Psicología Perinatal, al igual que todos los disertantes que hoy estamos en este conversatorio, y psicólogo perinatal en el servicio de neonatología del Hospital Zonal de Agudos Mi Pueblo de Florencio Varela. Así que, bueno, presentamos entonces, Javier, empezamos el conversatorio. Muy bien, sí, Fernanda, empezás moderando y cediendo la palabra tranquila, ¿sí?
Perfecto. Bueno, el tema que nos convoca hoy y que estamos conversando está dentro del marco del conversatorio, un nuevo conversatorio en psicología perinatal que estamos organizando. Y el tema que nos convoca hoy es la salud mental materna en épocas de aislamiento y los aportes de la psicología perinatal. El poder armar este conversatorio tiene que ver con que se enmarca dentro de lo que es la Semana de la Salud Mental Materna, y debido a estos tiempos que estamos atravesando, queríamos poder brindar esta charla para poder brindar nuestros aportes desde la psicología perinatal en esta época de aislamiento social. Así que vamos a empezar esta dinámica para ir aportando sobre este tema con las distintas profesionales convocadas. Nos gustaría empezar con la licenciada María Lorena Echeverría, así que damos inicio. Lorena, cuando vos quieras. Bueno, Fernanda, a todos, muchas gracias por el espacio, la convocatoria. Así que bueno, acá un poquito de lectura de realidad de lo que está pasando en este contexto tan particular, tan especial, que a todos nos tiene en cuarentena en este momento, y es una cuarentena global, el mundo está en cuarentena. Entonces es un tiempo maravilloso porque pensé, ¿qué tiene que ver esto que está pasando en la realidad que nos está rodeando como humanos con las temáticas de psicología perinatal? E inevitablemente el primer nexo que se me ocurre es cualquier mujer que acaba de tener un bebé ingresa a transitar su propia cuarentena. Entonces hay una gran resonancia que tiene un impresionante correlato con la realidad. Entonces esta cuarentena posparto en este momento está siendo puesta en valor por la realidad. Está siendo un momento especial en donde todos y todas, hayamos o no hayamos tenido hijos, estamos transitando mucho de lo que transita aquella mujer en momento posparto, en inicio de una cuarentena. Entonces dije, qué particularidad esto de es como la realidad aumentada. Cualquiera que no haya tenido la experiencia, en este momento está transitando un momento muy similar. Dije, ¿qué se juega en esto? Bueno, lo primero que surge es un aislamiento. Ahora nosotros estamos aislados como personas comunes y tratando de buscar recursos para afrontar algo nuevo, distinto, en lo que me siento sola por más que esté acompañada. Eso es lo que le pasa a la mujer que acaba de tener un hijo, sobre todo la primera vez. De todos modos, cada hijo es un universo diferente, pero cada mujer que empieza a transitar esto, lo primero que siente es que su realidad, la que tenía hasta ayer, cambió. Igual que nos está pasando a todos. Entonces hay como un duelo de esa vida anterior. Hay un duelo de las libertades que teníamos en esa vida anterior. Y hay una nueva realidad que hay alguien nuevo que empieza a depender absolutamente de nosotras, demandantemente de nosotras. Y nosotras muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces estamos aisladas, estamos solas, ese aislamiento pasa a una suerte de recogimiento donde me encuentro a mí misma, me encuentro con mi pareja en este nuevo rol y me encuentro con un bebé, a veces más de uno, eso es un poquito más complejo. En esto de encontrarme, digo, también se me permiten ciertas licencias. Me dan una licencia laboral, tengo licencias de mis asuntos domésticos, porque en general hay ayuda para la mujer que acaba de tener un bebé. Esta mujer se va encontrando en un nuevo proceso, en un nuevo lugar y con una nueva dinámica. Y se tiene que empezar a relacionar. Esta nueva relación también es parecido a lo que nos está pasando ahora. Cada uno se reencontró consigo mismo y pudo haber aprovechado este momento para un encuentro con la mismidad misma. También se reencuentra con su pareja, si tiene la suerte de estar en pareja en este momento, con sus referentes mujeres o de su tribu, con su madre, con su hermana, con su cuñada, con su amiga, para resignificar este rol. Y aquí también viene una de las principales funciones de la cuarentena de la mujer que acaba de parir, que es un tiempo de coordinarse,
Y acá viene un poco a la función vincular de este momento tan especial de la cuarentena. Todos sabemos que cuando nace un bebé se empiezan a jugar los fenómenos que van a ir dando lugar a el estilo de apego que este bebé va a tener con esta mamá, con este papá, con esta tríada, con esta díada, y cómo se va a ir insertando en un sistema familiar en el que esta díada y esta tríada están. Entonces, mi intención era hacer un énfasis en la importancia de la coordinación madre-bebé, madre-padre-bebé o madre-madre-bebé, depende de las distintas realidades familiares, ¿no? Pero es un momento en donde uno dice, bueno, se instala el apego. No, el apego es todo un sistema que se tiene que desplegar y lleva un tiempo. Lo que hay antes son fenómenos que van a facilitar el apego. A esto lo llamamos bonding. Uno puede empezar a hacer bonding y eso va a hacer que más adelante, algunos autores hablan de 6 meses, se pueda establecer un estilo de apego. Y otra vez más, la cuarentena se vincula con el concepto de supervivencia, porque el sistema de apego que despliega el bebé no es más que un sistema de supervivencia, lo hace para poder sobrevivir. Y nosotros de un modo u otro estamos tratando de sobrevivir en este contexto biológico tan particular. Por eso siempre la cuarentena alude a un proceso biológico que nos ayuda a poder generar una manera de sobrevivir en el mundo y en el momento en el que nos tocó. Entonces me sorprendía esta fractalidad, ¿no? Cómo la cuarentena, posparto, de inicio de la vida, se replica a nivel global en este momento histórico, donde se vivencia una cuarentena que nos va a rescatar y nos va a posibilitar desplegar un sistema nuevo para sobrevivir en este mundo. Y ese sistema de apego que se va a ir desplegando tiene un correlato impresionante con las emociones. Y este correlato impresionante con las emociones es poder transitarlas, vivenciarlas, codificar y decodificar las emociones, que es el principal rol de la cuarentena de la mujer que acaba de parir. Es coordinarse con su bebé para poderlo interpretar. Y el bebé, siendo interpretado, logra sobrevivir por haber desplegado este sistema de apego que lo instala en el mundo. Entonces está buenísimo porque esto habla de cómo nuestros vínculos nos hacen quienes somos, que es uno de los aportes de la doctora Inés Di Bartolo, donde esta frase, cómo nuestros vínculos nos hacen quienes somos, tiene una raíz fundante, que es la cuarentena posparto, y también en este momento es resignificar nuestros estilos de apego en el mundo, cuando podamos salir y volver a emerger. Y esto tiene un correlato profundo con la salud mental global de todos, pero en este caso específico, fractalizando de ida y vuelta, es la salud mental materna. ¿Por qué? ¿Por qué pasa acá en este momento tan específico? Hay una transparencia psíquica impresionante. Hay una vulnerabilidad psíquica impresionante. Lo mismo que nos pasa a nosotros en la cuarentena. La cuarentena nos brinda una sensación de realidad aumentada. Entonces, si la realidad ha sido aumentada, es un tiempo oportuno, pertinente y valiosísimo para poder intervenir. Cuando hablamos de la cuarentena posparto, como psicólogos perinatales, intervenir para poder reajustar detalles, cositas que hacen que en ese momento divino es un momento como sagrado, porque está más en evidencia todas las piezas que se pueden mover para mejorar la situación y crear mejores condiciones para que se pueda instalar un sistema de apego más saludable. Cuanto más saludable, hay más posibilidades de salud materna, porque es una mejor manera de ejercer el rol. Y bueno, y ahí hay muchos tipos de problemas que surgen en este momento, eso se lo dejo a los demás disertantes, pero existe la ansiedad, la psicosis puerperal, la tocofobia, los trastornos de la alimentación, los trastornos de estrés postraumático, solo por mencionar a los principales trastornos que entran en juego y se amplifican en esta cuarentena. Y ahora la novedad, y con esto cierro, el COVID, que es un desafío más. Entonces, yo les venía a plantear cómo vivenciar la cuarentena posparto
en contexto de cuarentena global y viendo que todo en esta realidad se va fractalizando. Bueno, Lorena, muy interesante tu aporte y vamos a seguir con este conversatorio en esta línea de lo que es, muy bien como decía Lorena, entendemos la salud mental perinatal, ¿no? En general. Vamos a invitar entonces a la licenciada Estela Chardón, adelante, para que puedas sumarte a este conversatorio. Aquí estoy. ¿Me escucha? Te escuchamos. Sí. Bueno, ante todo, genial, me encanta siempre escucharte, Lorena, aunque sea mediante la computadora, un placer siempre tus palabras. Y Gracias. gracias a los que organizaron este evento, que veo que es bastante impresionante la concurrencia, así que nada, felicitaciones. Yo siempre, bueno, me lo permito, le digo a los chicos, porque bueno, ya soy grandecita, y los chicos con su energía, con su entusiasmo, su creatividad, para poder encontrar la forma de comunicarnos. Vos hablaste muy bien de esta analogía increíble que hay entre la cuarentena global y el puerperio. Y yo pensaba mucho, eh, básicamente en nuestras intervenciones, ¿no? Una de las cosas que nosotros solemos hacer es tratar de detectar cuál es el sistema o la organización familiar que le permite más seguridad, confort, sostén, apoyo a la madre que está por parir o que acaba de parir. Eh, y esto, yo por lo menos cuando doy el curso de preparación integral para la maternidad, en la maternidad, insisto mucho en que traten de desentenderse de los formatos predeterminados, ¿no? Que esto tiene que hacerse de una forma u de otra. Y a veces uno llega con una representación de quiero estar así como en cuarentena, en casa, con mi bebé, con mi compañero o compañera, o con mi mamá, o no sé, lo que sea, pero como algo muy íntimo, y después resulta que una vez que nace ese bebé, que es una persona nueva, es alguien desconocido, es alguien con quien tenemos que construir un vínculo y que no sabemos de su demanda ni de sus necesidades, y, y entonces a veces ocurre justo lo contrario, que es ese momento donde uno más necesita activa su red de apoyo, tanto familiar como social. Eh, y ahora eso, por lo menos esa parte no se puede, es decir, que habría todo un segmento de mamás gestantes o de puérperas que estarían en consonancia con un cierto ideal de intimidad y tranquilidad y, y de un poder compartir, ¿no? En su casa con su bebé, y debe haber otro gran grupo de mujeres puérperas que están desbordadas, que en algún momento del día, y eso también les genera como mucha culpa, dicen, quiero salir un rato, quiero salir al balcón, quiero bajar a dar una vuelta, porque hoy estoy mal, hoy no doy más. Y bueno, y ellas en este contexto no pueden. Entonces, se les suma, o por lo menos aquellas con las que yo estuve hablando. Después voy a hablar 2 minutitos de cómo se modificó nuestra práctica profesional, pero aquellas mamás con las que estuve hablando y que les pasa esta segunda situación en la cual hubieran deseado contar con un poquito más de apoyo de su entorno, se sienten, digamos, la ambivalencia es una parte, digamos, integrante de la maternidad, es necesaria, está siempre presente, pero el problema es que se activa de una manera tremenda cuando sienten que ya no dan más, o a lo mejor, por ejemplo, aquellos que están en pareja, su pareja volvió a trabajar y entonces se queda la mamá sola con el bebé, o con los 2 bebés, que sería peor, o con los 3, y no da abasto sencillamente. Y entonces ahí
es como que se conecta con la parte de los mandatos, de los deber ser, cumplidos o incumplidos, y eso se los hace, digamos, se los hace mucho más difícil. Entonces, lo que nosotros habitualmente normalizamos y decimos esto le pasa a todas las mamás, y bueno, ahora podemos hacer una normalización más grande y decirle, bueno, esto que te está pasando a vos, no te pasa a vos solo porque estás puérpera, sino que le está pasando a todo el mundo. Y la normalización, yo siempre digo, cuando uno no lo explica bien, suena más de mucho consuelo de tontos, pero no es eso, es una intervención muy específica, que lo que permite hacer es ampliar el foco, digamos, donde la persona quedó como atrapado digamos, y anclado a la angustia de lo que le está pasando, y al ampliar el espectro se le permite tener diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, bueno, está bien, yo hoy no doy más con mi bebé, pero puede empezar a pensar otras situaciones en las cuales hay otras personas que no dan más, y entonces un poco la idea de normalizar es esto, no solo las mamás. Pero breves en relación a nuestra práctica, por lo menos yo lo sentí, seguro que los más jóvenes no, pero yo lo siento muchísimo. Hoy a la mañana hablaba con una mamá que seguramente va a tener un nacimiento prematuro, ya le están madurando los pulmones a su bebé, tiene un Doppler muy, muy alterado, así que no creo que lo puedan sostener más que el fin de semana. Y yo ahí me di cuenta, digo, cómo se nos vuelve a exigir al psicólogo perinatal, que una de las cosas de las que siempre hablamos es la flexibilidad tanto teórica como en nuestras intervenciones, y es otro momento de flexibilizarnos, o de aprender a flexibilizarnos y acomodarnos a este nuevo estilo. Así como cuando salimos de la facultad antes de ser perinatales, y teníamos la idea de estar sentados en un consultorio y que nos toquen el timbre, esto de golpe, abrir una puerta y entrar a una habitación, para muchos, sobre todo los que recién empiezan, los que están haciendo la especialización o la carrera, les resulta rarísimo. Dice, ¿cómo? ¿Entras y qué? ¿No? Entonces nosotros tal vez estábamos muy acostumbrados a esto, ¿no? Y habíamos desarrollado estrategias e intervenciones específicas de manera de establecer una alianza rápida, ¿sí? Abriendo, digamos, lo primero era abrir la puerta. Bueno, ahora lo primero es mandar un WhatsApp, preguntarle si quiere hacer videollamada, si quiere hacer Skype, o si prefiere hablar por teléfono, y por lo menos a mí no me resulta tan fácil. No me está yendo horrible, porque no es que, digo, después siguen hablando conmigo, pero yo en lo personal siento que es un esfuerzo de acomodación muy grande, y que requiere estrategias distintas que hasta ahora no usábamos, ¿sí? Y donde uno también tiene que regular, digamos, porque la interdisciplina, ¿sí? Me recuesta la interdisciplina en este momento, porque como la interdisciplina, nosotros siempre estamos en el pase. Entonces, hay veces que, como yo escucho varios pases, hay veces que sé hasta más casi que el médico que de guardia, no por medicina, sino porque conozco al paciente y vengo escuchando varios días de pases, ¿sí? Ahora es como decir, bueno, la actualización viene vía WhatsApp o viene... Entonces ellos también están como muy ocupados y encima me tienen que hacer el pase a mí. No es lo mismo que el pase perinatal que hacemos nosotros de un colega a otro, ¿no? Es como pedirle a aquellos que están en la trinchera, bueno, dame un marco, y a veces no es lo mismo pedirlo en forma oral que ayer, por ejemplo, eran las 11 de la noche y me entró un mensaje de una de las obstetras, y viste cuando, nada, y no me explicaba claramente, digamos, ella se ve que llegó en su casa, digamos, lo bueno es que nos tienen incorporados como un recurso, ¿sí? Si ella llegó mal y me mandó el WhatsApp, así, pero un poquito descontextualizado de qué era lo que yo tenía que hacer con la paciente al día siguiente. Pero bueno, todo esto vamos a seguir aprendiendo y creo que compartirlo también sirve. Así que, bueno, nada, seguimos.
Bueno, Estela, gracias por tu aporte, súper interesante. Muchos años trabajando juntas en el PIM, que es el curso de preparación integral para la maternidad. Cuento para que quizá quienes no estén de conocimiento de esto, o también para quienes vean en diferido, muchos años trabajando juntas, y una de las cosas que siempre mencionábamos era, bueno, salir a dar una vuelta, ¿no? En el puerperio, con el bebé en casa, salir a dar una vuelta, y eso es lo que no se puede hoy justamente. Así que muy interesante tu aporte, Estela, desde la mirada. Yo voy anotando ciertas cuestiones para luego retomar, sobre todo esto de trinchera y qué pasa con el personal médico que hoy está en la trinchera. Así que vamos a dar paso a la licenciada Susana Giragosian. Vamos a conversar con ella. Es interesante su aporte también como psicóloga perinatal, y sobre todo teniendo en cuenta en estos momentos y en estas épocas de aislamiento, a poder aportarle la mirada profesional desde la psicología perinatal, debido a que el trabajo de la licenciada tiene que ver justamente con la ansiedad durante el embarazo. La verdad es que nos parecía muy interesante poder compartir su visión respecto al tema, sobre todo porque es doctoranda y está realizando su investigación sobre este tema. Así que, Susana, te invito a que puedas abrir tu micrófono y a aportar desde tu visión sobre el tema de salud mental en épocas de aislamiento, salud mental materna, perinatal en épocas de aislamiento, y las miradas desde la psicología perinatal. Adelante. Bueno, gracias Fernanda, buenas tardes a todos y a todas. Escuchándolas a mis compañeras, a mis colegas, se me viene la imagen del hilo rojo de la historia, de las historias de las que hemos participado y de las que seguimos construyendo. Y salir a dar una vuelta también hoy, nuestra puerta es esta ventana a través de la cual nos comunicamos, y algunos conceptos que se me han impreso en mi experiencia como terapeuta en este tiempo son como focalizarme en el presente. Hay un pasado y un presente que, digamos, se hace protagonista, y un futuro no tan claro, pero no por eso un futuro pesimista. Y este presente que me desafío a vivirlo de manera más flexible, como decían mis colegas, yo percibo hoy una necesidad de considerar la variable tiempo, espacio, distancia, ritmo, de una manera especial, porque muchas cosas están cambiando y además nos vamos dando cuenta cómo van a seguir cambiando. Esto, como bien decía Estela, demanda de nosotras y de nosotros una especial flexibilidad, tema que a mí me interesa muchísimo. Les cuento que en esta tesis que vengo redactando, como bien decía Fer, sobre la ansiedad en embarazadas de alto riesgo en contexto de vulnerabilidad, aunque todos somos vulnerables, una vez alguien me marcó, pero más desfavorables de quienes estamos aquí hoy haciendo este conversatorio. Desde el hecho que en nuestro espacio de trabajo, hogar y todo lo demás, debemos adaptar los usos de los espacios, debemos adaptar los ritmos de con quienes convivimos, debemos adaptar luces, sonidos, muebles, debemos hacer la experiencia diaria más rica, más entretenida, menos angustiante. Es que hoy día, con aquellas mujeres, pacientes especialmente del hospital, donde hacemos la práctica para la cátedra de grado y de posgrado, a mí me apasiona ver la búsqueda de la vida y de la interconexión, de la interacción. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá nosotros ahora? Estamos buscando activamente, proactivamente seguir conectados. Y yo digo que el distanciamiento social físico no es aislamiento interaccional, sino que cuando estamos a la búsqueda de la salud mental, perinatal y el resto de la población, una variable, un buen indicio de la salud mental es la búsqueda de la
de la interacción, de la continuidad. Hay un caso en el hospital de una mamá muy joven que, digamos, a raíz de su parto, ella tuvo hipertensión arterial, estuvo al borde de la muerte en terapia intensiva, tuvo una intervención quirúrgica, la cual ha definido que ella no va a poder, por lo menos desde lo físico, volver a ser nuevamente mamá. Esta es una paciente que sigue buscando soluciones y estamos trabajando online desde un contexto muy limitado el suyo, pero lo traigo como para marcar que la búsqueda de soluciones no tiene que ver con la cantidad de los recursos, sino tiene que ver con la intención, la creatividad, y bueno, estamos trabajando en este acompañamiento, buscando ella sus rincones donde poder conectarse, incluso rincones de su casa y de su barrio. Ustedes saben cómo está haciendo el aislamiento en algunos barrios, que es como en mini conglomerados donde encuentra la señal. Y ahí estamos haciendo una serie de intervenciones para que su experiencia vital, su experiencia en relación con su pareja y su bebé sean lo más saludable posibles. Lo curioso es que con otras pacientes que estoy trabajando hoy día de contextos muy diferentes, profesionales de la salud, relacionados todos en comunidad, tienen los mismos síntomas parecidos. Como bien decía Fer, una ansiedad exacerbada por cómo manejar este presente incierto, angustia, insomnio, que es digamos, un síntoma físico que hoy hay un montón de papers que están en cualquiera de los sitios a los que nosotros accedemos como profesionales, con tratamientos incluso ya cognitivos, conductuales, de cómo manejar la limpieza del sueño, o sea, la salud del sueño, junto con neurólogos, con médicos. Entonces, hay una exacerbación en las manifestaciones emocionales en distintos niveles. Por eso para mí, hoy día, el llevarme al momento presente, este momento que bien Stern habla en uno de sus últimos trabajos, hace que yo pueda operar, es decir, ¿con qué cuento hoy como terapeuta y con qué cuenta el paciente hoy para poder operar en esta realidad? Y eso me lleva a desafiar a los pacientes, y espero que a ustedes que nos están escuchando, a que en su trabajo clínico puedan mantenerse activos, atentos, proactivos y conectados con el desarme y rearme de los recursos psicológicos, materiales y relacionales que tengan los pacientes y nosotros mismos. Eso es en lo que yo estoy hoy en mi recorrido, y de lo que tengo les comparto, y me parece muy rico explorando en un montón de papers hoy día que hay en las distintas plataformas. El COVID-19, ha convocado, como bien decía Lorena, a un montón de investigación, a nuevos instrumentos de medición de la ansiedad. Y a mí me parece interesante, yo tengo una colega, Lorena, que estamos ahora bastante cerca, trabajando codo a codo, Lorena, en esto de medir. Y creo que este es un momento muy importante para poder tener a mano buenos instrumentos para medir, como decía, creo que Estela, medir el estrés postraumático, medir ansiedad, depresión, medir diferentes variables, las que nos interesen. Porque esto no se va a terminar con la flexibilización del aislamiento aquí en Buenos Aires. No sé de dónde son todos los oyentes o los que están participando en este conversatorio. En Argentina hay distintos niveles de aislamiento, de flexibilización, pero lo importante es manejarnos con lo que contamos. Entonces, los efectos van a tener
digamos, van a durar en el tiempo, y como terapeutas, en este caso ha dado la coincidencia de quienes estamos hoy participando, somos terapeutas cognitivas con diferentes variantes, ser específicos en las intervenciones para este emergente que ha aparecido en nuestro contexto, cuáles son los efectos que tiene en el inmediato plazo, que es este presente, en el mediano y en el largo plazo, en la vida de nuestros pacientes y en la vida nuestra como terapeutas. Un minuto quiero hablar algo como terapeuta. Yo creo que del otro lado de la experiencia vital está cómo nosotros estamos manejando hoy el cuidado de nuestra salud física, relacional, mental, emocional, o como la quieran llamar desde el marco teórico que ustedes hablen. Y es también, digamos, desde mi lado yo lo que propongo es también una disposición activa a mantener los vínculos de una manera viva, a tener espacios de cuidado personal en todos los niveles de la experiencia. Y a mí lo que me está haciendo pensar, así como bien decía Lorena y Estela, a mí lo que me hace pensar es en una psicología sustentable. Yo me acuerdo del primer día que cuando inicié mi formación en psicoterapia cognitiva integrativa en la Fundación AIGLE, el doctor Fernández Álvarez dijo, ¿cómo hacer? Y es una pregunta que todavía guía mi trabajo de investigación, más allá de la tesis, es ¿cómo hacer para llegar a la mayor cantidad de pacientes con el uso más eficiente de los recursos? Entonces hoy día me viene apareciendo, y estoy leyendo material sobre esto, cómo tener una psicoterapia, una psicología sustentable, que sea efectiva, posible, que sea sostenible en el tiempo para todos, y que respete a todos los actores que intervenimos, pero también al entorno. Porque el COVID nos vino a decir, acá estoy, lo vamos a combatir, yo tengo esperanza en eso, porque la ciencia ha podido con otras enfermedades, lo va a poder con esto, pero mi inquietud es a poder salir de esta situación lo más saludable posible. Creo que hay que reciclar recursos, procesos, estar dispuesto a reformular metas y objetivos, y tener una cosmovisión de la tarea cada vez más interconectada y amigable. Gracias. Bueno, muchas gracias, Susana, por tu aporte, y les recordamos, quienes están participando, ahí pusimos en el chat que pueden enviar algunas preguntas que tengan, ya recibimos una, si al final vamos a ir retomándolas. Interesante tu aporte, Susana, desde tu perspectiva. Quiero invitar a la licenciada Celeste Gómez, si está por ahí, un poco retomando... voy haciendo mis propias notas, siempre es interesante escucharla a todas, con todas personalmente he compartido trabajo, así que para mí es un placer, pero fui escuchando diferentes cuestiones respecto a tiempo, incertidumbre, ambivalencia, ansiedad, así que invito a la colega, la licenciada María Celeste Gómez, para que nos hable un poquito desde su perspectiva de trabajo, recordándoles que también es doctoranda por la UBA y su investigación tiene que ver con el dolor en bebés prematuros, ¿sí? En el armado de una escala para poder medir justamente esto. Así que adelante, Celeste. Bueno, gracias, que se escuche. En realidad yo también estoy haciendo mis anotaciones y por ahí comentarles un poco de algunas cosas que estuve escuchando que pudieron decir las invitadas, pero en realidad, en función a lo que me decía Fernanda digamos, de mi trabajo, trabajo más en el área de neonatología, y cuando empezó todo esto me preocupaba mucho realmente qué iba a pasar con las mamás y los papás que tenían a sus bebés en aneo, porque algo que es importante destacar es que se hicieron muchas campañas por el tema del coronavirus, muchos cuidados con respecto a esto, pero todo lo demás que
entonces siguen habiendo nacimientos prematuros, inclusive acá en la charla surgió un caso donde se comenta esta situación, patologías, un montón de situaciones. Y relacionado con también lo que vamos a ir metiendo un poquito como lo que fui anotando con un poco con la experiencia esta que les cuento, surge esto de tratar de ser creativos para poder seguir trabajando con las personas con las que comúnmente lo hacemos. En mi caso, no tengo la posibilidad de seguir concurriendo al hospital donde trabajo, pero sí ofrecer la posibilidad de hacerla de manera remota. Entonces, poder fijar una forma en la cual las madres, los padres e inclusive los profesionales de la salud puedan comunicarse con uno. Y acá surge que no todos van a tener las mismas posibilidades, no todos cuentan con un celular, una computadora, entonces va a haber que encontrar la mejor manera. O de la importancia de la salud mental materna, surge mucho y surge en esta charla el cuidado de los profesionales, de otros profesionales y de nosotros mismos como psicólogos. Y ahí podemos pensar en esto del sostén, ¿no? Para que una mamá pueda sostener a su bebé, los que están alrededor de ella poder sostenerlas y nosotros por ahí formamos parte de este círculo de sostén, en el cual también tendremos que ir viendo cuál va a ser la mejor manera, cómo nos podemos acercar de manera creativa. Pero muy importante también tener en cuenta nuestro cuidado, surgió la palabra vulnerabilidad, vamos a necesitar apoyarnos entre nosotros como psicólogos, por ahí va a surgir que algún profesional nos llame por una paciente, pero en realidad también surge una angustia propia de ese profesional y ahí también vamos a poder estar trabajando. Y una reflexión que en realidad es que compleja esta situación, ¿no? En donde, digamos, el aislamiento genera una situación anormal en la cual lo que estamos acostumbrados a hacer va a tener que dejar de realizarse de esa misma manera, y estaba viendo que en otros países es el Día de la Madre. Por lo menos en otros países que no es Argentina, no sé exactamente en cuántos, pero también, ¿no? Esta situación, cómo se estará llevando adelante, desde lo emocional, qué podríamos hacer para acompañar esto que probablemente muchos lo estén viviendo con angustia, o no, hay que ver la situación de cada uno, no presuponer. Los mitos acerca de la maternidad tal vez están exacerbados en este momento. Y esto que empezó diciendo Lorena, como la cuarentena como un puerperio, ¿no? Y cómo puede hacernos a todos los demás empáticos con esta mamá y poder comprenderla un poco mejor. Entonces, resaltar este lado, entre comillas, podríamos decir, o bueno, cada uno lo tomará a su manera, pero tal vez positivo de esta cuarentena, donde también nos posibilita un aprendizaje y tal vez es un acercamiento a una experiencia que está viviendo alguna madre, tal vez con angustia, con ansiedad, y que tal vez podemos empezar a comprender desde otro lugar. Se me ocurrían estas cosas que fui uniendo en relación a lo que fueron comentando y un poquitito en relación a mi trabajo en la NEO. Pero prefiero darle paso a las preguntas o a quien más quiera comentar algo. Bien, seguimos en el conversatorio. En este caso, bueno, voy a aportar algunas palabras respecto de la escucha a las colegas y después va a seguir el licenciado Corbato para después hacer un espacio donde podamos retomar algunas preguntas que ustedes fueron haciendo. Bueno, en principio es un placer poder compartir estos espacios donde encontramos esta forma creativa, digamos, de poder convocarnos para poder pensar desde la psicología perinatal qué aporte podemos dar a esta situación. Al escuchar a las diferentes colegas, un poco pensaba que, claro, que enmarcamos esta charla dentro de lo que es la Semana de la Salud Mental Materna, pero hay algo que es interesante pensar, que cuando nosotros hablamos de salud mental, hablamos de salud integral, ¿sí? Y que desde ese punto vamos a pensar en la salud perinatal, que implica tanto lo físico como lo emocional. Ya es redundante diferenciar esto, pero sí un poco para poder enmarcarlo en este punto de la importancia que tiene la salud perinatal
para la constitución psíquica temprana, ¿sí? Es decir, pensemos la importancia que tiene esto para la construcción del psiquismo temprano, para la construcción del psiquismo del bebé, para esta modalidad interactiva vincular que se da entre mamá y bebé, ¿sí? Y que va a tener que ver justamente con poder facilitar o fomentar aquellos factores protectores que puedan ayudar en esta construcción del vínculo temprano y del apego, un poco como decía la licenciada María Leonela Echeverría. Retomar un poquito esto de la mirada que tenemos quienes trabajamos en psicología perinatal dentro del marco hospitalario y obviamente también colegas que trabajan desde una orientación perinatal, es poder tener la mirada vincular, ¿sí? Nosotras, las psicólogas y psicólogos perinatales, trabajamos con esta mirada indefectiblemente, ¿sí? Una mirada vincular, miramos la diada, la tríada, como decían las colegas. Y en este punto, por un lado yo pensaba este momento de incertidumbre, ¿no? Dos cuestiones que están pasando en este momento que tienen que ver, que son inherentes al trabajo en psicología perinatal, que es la situación de incertidumbre y la situación de un pasaje de un estado a otro, ¿no? Para pensar un poco también hablarle a las madres, a las embarazadas y madres que puedan escuchar o ver este conversatorio, ¿no? Como en las embarazadas que pasan de un estado a otro y que muchas veces este pasaje se da a nivel físico muy rápido, porque el nacimiento, estás embarazada, termina el embarazo, es el nacimiento, y que muchas veces no tiene el mismo correlato a nivel emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que no muchas veces esto se da al mismo tiempo, ¿sí? Se tiene que construir esa maternidad y se tiene que ir alojando de a poquito a ese bebé, y que tiene que ver con los tiempos subjetivos. Entonces, esto de pasar de un estado a otro, como referían las colegas, ¿no? De todo era de una manera y con el aislamiento cambió de un día para el otro, pensaban en el estado de las embarazadas en general. Y también poniéndome un poquito, identificándome un poco con el bebé por nacer, ¿no? Que pasa de un estado a otro. Entonces, es interesante cómo también desde nuestro trabajo como psicólogas perinatales, al trabajar en NEO también, un factor importantísimo con el que trabajamos es con la incertidumbre, ¿sí? Cuando un poco todo esto empezó y había mucha incertidumbre y sigue siendo un poco así, yo pensaba, bueno, la verdad es que nosotros trabajamos siempre con la incertidumbre en neonatología, por ejemplo, porque no sabemos qué puede pasar, ¿sí? La verdad es que a mí me pasó hace muy poquito que trabajé con una mamá en internación, en obstetricia, donde su bebé había sido internado en neo. No había, digamos, no había ningún diagnóstico perinatal, ni mucho menos, pero hubo una complicación del bebé al adaptarse al nacer, y mi trabajo con ella fue sobre la incertidumbre un mes antes de la pandemia. Y la verdad que después tuvo otro final, ese bebito. Trabajamos la llegada a casa y cómo iba a ser llegar a la casa sin la panza y sin el bebé, que es un gran tema, y de un momento a otro, inesperadamente el bebé fallece, por lo cual a mí me hizo repensar muchísimo el trabajo que hacemos los psicólogos perinatales con nuestra modalidad de intervención, ¿no? En pensar, bueno, ¿cómo se puede pasar de un estado a otro en este momento de incertidumbre, que no sabemos qué va a pasar, y cómo cada persona puede manejar esto subjetivamente como puede, ¿sí? Reconocer que está este estado de incertidumbre general y que, por supuesto, muchas veces en la situación de embarazo sucede respecto a cómo va a ser el parto, cuándo van a ser, si todo va bien, o cuando uno o una familia tiene un bebé en neonatología, es un gran tema que se trabaja la incertidumbre. Una de las cuestiones que yo trabajo muchísimo en el PIM, en la preparación integral de la maternidad, donde tengo la posibilidad de hacer el seguimiento de las embarazadas, desde incluso antes del parto, y esto es hace fortalecer el vínculo con ellas. Algo que siempre trabajo es justamente en relación, muchas veces cuando se hacen preguntas respecto a lo que son los derechos de las mujeres, de las personas gestantes y de los bebés en el momento del nacimiento, teniendo en cuenta la ley de parto respetado que hay aquí en Argentina, la 25.929, y sobre todo pensar en este contexto de aislamiento y pandemia y qué sucede con todos los deseos, el deseo del parto ideal, el nacimiento ideal, y qué pasa en este momento de parir en pandemia, ¿no? Y algo que trabajo mucho es justamente que, digamos que muchas veces uno, como psicóloga perinatal, trabaja en poder informar, trabajamos muchísimo desde la prevención, pero que uno no puede
garantizar cómo va a ser el parto, no es posible, porque cada una tiene el parto que puede, ¿sí? Y ahí una trabaja con los ideales y por ir trabajando en el parto real y posible que va a tener, pero sí algo que me parece que es interesante compartir es, para las mujeres embarazadas y las madres recientes, es que no elegimos qué sucede externamente, es decir, esta pandemia se nos presentó de una manera, es un hecho externo, inmodificable, pero sí que uno puede elegir cómo vivenciar eso que está pasando, ¿no? Y me parece que eso nos puede ayudar, puede ser una herramienta interesante para ver con qué recursos cuenta cada una, si cuenta con red, no cuenta con red, ¿sí? Cómo sobrellevar esto, sobre todo en ir paso a paso y día a día, que trabajamos muchísimo las psicólogas perinatales respecto, por ejemplo, a la internación en el neo, ¿no? Ir día a día. No me quiero extender mucho, pero me parece que es interesante en estos tiempos de pandemia, por un lado, pensar, ahí recordaba una frase interesante que trabajamos mucho en psicología perinatal, que es, bueno, cómo repensar la maternidad, ¿no? Repensar la maternidad en el siglo XXI en función de cómo repensar la maternidad en tiempos de aislamiento, en tiempos de pandemia. Nosotros entendemos la crisis de la maternidad justamente como una crisis vital y evolutiva, y que esa persona va a atravesar esa crisis según su historia personal, su contexto psicosocial, social, económico, cultural, que es una definición de un texto de la doctora Oiberman, y que me parece interesante en este punto tomar esto de, bueno, la pandemia viene a ser un hecho sociohistórico-cultural, que quizás nos hace pensar justamente en, bueno, ¿cómo va a ser la maternidad en este contexto? Y también al estar viviéndolo nosotras, quizás no podemos verlo porque estamos adentro de este evento. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a verlo después de que esto suceda, ¿no? Y algo sí que quiero mencionar es, quizá en estos momentos donde no estamos, quizá algunos asistiendo al hospital, yo en uno de mis trabajos continúo con la asistencia a distancia de los grupos tanto de crianza como de embarazo, pero sí pensar en que quizá no estamos en el hospital o en el momento y que nos pueden llegar consultas de muchas mujeres embarazadas, por ejemplo, o de madres recientes, y que ahí es algo que yo trabajo muchísimo, que es poder reforzar el vínculo con el equipo médico, poder reforzar el vínculo con la institución, ¿sí? Y esto lo digo en función de que también pronto se viene en Argentina, pero es mundial, la Semana del Parto y Nacimiento Respetado, un poco a la luz de los derechos y a la luz de también pensar que, por supuesto, que las madres y las familias tienen derechos, y también no olvidarnos que los profesionales de la salud, que como decían las colegas, hoy están en la trinchera, también son personas que les suceden diferentes cosas en este momento, ¿sí? Todos somos personas, y poder tratar de siempre acompañar desde lo amoroso y respetuoso a esa mujer embarazada con las preocupaciones que tengan, y sobre todo fortalecer el vínculo entre el equipo que va a atender, que va a asistirla, y la mujer y la familia, ¿sí? Porque esto es lo que va a dar confianza también a que la mujer transite su embarazo, su parto y su puerperio de la mejor manera posible, ¿sí? Justamente, como decían las compañeras, el apego, lo vincular, es sumamente interesante, y en estos momentos donde es verdad que es el aislamiento del contacto corporal, pero que es interesante las interacciones que podamos tener, como decía Susana, es lo que sucede en la apertura psíquica, como decía una colega también, Lorena, de la transparencia psíquica, es decir, el estado en el que está la mujer embarazada y la puérpera, de esta permeabilidad, de esta vulnerabilidad, y que son momentos donde especialmente está abierta la sensibilidad, mucho más abierta la percepción, donde lo corporal, el contacto corporal con el bebé está, digamos, a flor de piel, es decir, cómo acompañar en estos tiempos de aislamiento, cuando, retomando un poco la idea de la cuarentena, el puerperio en cuarentena de aislamiento social, justamente cuando hablamos de lo vincular, de ese momento, tiempo y espacio que necesitan madre y bebé, o persona que se va a ir construyendo en su rol materno y este bebito por nacer, necesitan para poder ir desarrollando y construyendo este vínculo un determinado tiempo y espacio y contacto, ¿sí? Así que interesante, no quiero extenderme más, quiero dar paso a los colegas, pero interesante poder pensar todo esto juntas. Justamente, ¿no? Quiero cerrar con esta frase de, bueno, ¿cómo van a atravesar esta crisis
evolutiva y vital, que es el embarazo y el nacimiento. Y esta crisis a nivel mundial respecto de lo que está sucediendo, ¿cómo van a atravesar las personas esta crisis? Bueno, va a ser subjetivo el vivenciar esta experiencia. Así que como profesionales, por un lado, poder acompañar y ser creativo en los recursos, y para las familias y las mujeres embarazadas es, bueno, poder buscar ayuda y acompañamiento profesional adecuado y poder reforzar los vínculos que van a ser sumamente interesantes para que ella, a su vez, pueda ir sosteniendo y vinculándose con este nuevo ser, el bebé que viene en camino o que ya está en sus brazos. Les agradezco. Pasamos entonces a que pueda hacer su aporte el licenciado Javier Corbato y luego retomar algunas preguntas para ya dar cierre a este conversatorio. Muchas gracias. Bueno, qué decir, qué aportar que nos haya dicho, es un desafío, pero hay algo que yo vengo pensando mucho desde que se decretó la cuarentena y desde que se empezó a ver esta serie de este fenómeno en Europa de aumento de mortalidad y de la enfermedad del COVID. Hay algo que vengo pensando mucho, que es tal vez el mundo en el que supimos vivir todos, porque nuestra generación, hasta inclusive los más jóvenes, como dijo Estela, los chicos, hasta inclusive nosotros sabemos vivir en este mundo, y tal vez ese mundo ya no va a ser más ese mundo. Si no quiero sonar apocalíptico, pero hay quien me conoce y comparte alguna charla conmigo alguna vez, sabrá que yo tengo un único dogma, que es soy pragmático a más no poder, ese es mi dogma. Bueno, y cómo en este mundo que está cambiando y que tal vez no vuelva a ser el mismo, ¿cómo no vamos a replantear el rol que tenemos como personas en primer lugar? O sea, ¿cómo nos va a afectar como personas? Y en segunda instancia, en el rol profesional y más específicamente en el rol de la psicología perinatal. Me ha pasado justamente algo que decía Estela, era esto de cómo reconfiguramos, perdón si uso palabras que no son tuyas, Estela, pero creo que el espíritu entendiese, reconfiguramos nuestra práctica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos sentimos? Yo hay algo que me di cuenta es que no solo en la psicología perinatal, yo también trabajo mucho con niños con discapacidad, y son ámbitos donde uno pone el cuerpo. Está bien, siempre estamos poniendo el cuerpo, porque somos un cuerpo, no es que tenemos un cuerpo por un lado y somos la mente del psicólogo por otro, somos un cuerpo. Pero evidentemente cuando trabajamos en psicología perinatal hay cuerpos que están frágiles, vulnerables, que están exhaustos, que están atravesando un cambio, y se pone mucho en juego la cuestión corporal. Y me di cuenta en esta situación de pandemia es que yo necesito poner el cuerpo en esa situación, que la teleterapia me puse a leer para poder entender bien cómo llevar adecuadamente las consultas. Funciona, en muchos casos funciona bastante bien, pero hay algo en mí que hacer que no es suficiente, que necesita algo más, y pone en juego esto del cuerpo, ¿no? Y venía reflexionándolo mientras todas hablaban, porque yo sentí que estaban todas hablando de lo que tenía en la cabeza yo, pero esto de que, bueno, cambiamos, el mundo cambió, estamos cambiando, hay un antes y un después, como decía Fernanda en el embarazo, parece que va a haber un antes y un después de esto. No sé si va a ser mejor, si va a ser peor, si va a ser bueno, si va a ser malo, eso no lo sabemos. Lo que sí estoy seguro es que va a ser diferente. Como cuando se atraviesan en situaciones de paternidad, maternidad, filiación, donde la cosa va a ser diferente, indefectiblemente, no mejor. A veces se idealiza pensando que va a ser mejor, a veces se catastrofiza pensando que va a ser mejor. No lo sabemos, lo que sí sabemos es que va a ser diferente. Y en este interjuego entre esta situación, metáfora que trajo Lorena al inicio de la charla, leí tu nombre y lo dije así, es muy pertinente, y de hecho nos hace pensar, ¿no?, que cómo acomodarnos a las prácticas. Yo, en lo personal, todavía estoy acomodando mis esquemas, tratando de usar este pragmatismo ultranza que tengo, pero tengo que acomodar la práctica. Y justamente recién estaba leyendo las preguntas en el chat y leí algunas preguntas y digo, la verdad no tengo ni idea, porque yo tampoco
yo también tengo que acomodarme, puedo pensarlas y acercarme a una reflexión de cómo abordar tal tema, de cómo fomentar aquello u lo otro, pero la verdad es que así, de golpe y porrazo, con esta situación, la verdad es que tengo que apelar a la sinceridad y decir que yo tampoco lo sé, ¿no? O sea, somos psicoterapeutas, somos psicólogos perinatales, pero somos humanos y esto nos afectó de punta a punta. Pero algo que sí me interesaba, porque tuve que preparar una clase especial, era esto de la vuelta a casa, ¿no? Justamente por casualidad, yo creo que fue por casualidad, habrá personas que creen que no, que fue algo de coincidencia del universo o algo así, yo me apelo a que fue por casualidad. Justo antes de la cuarentena tuve 2 consultas de madres con bebés recién nacidos, fuera del contexto hospitalario, en consulta psicoterapéutica, digamos, privada, y eh, bueno, eran 2 madres que estaban, el motivo de consulta era bastante similar, estaban un poco atosigadas por la invasión del entorno a su vida, a su puerperio, ¿viste? Como no aguanto más a mi suegra, mi marido no me ayuda, estoy reduciéndola a un nivel medio payasesco, pero para entender un poquito. Eh, y bueno, ahora se pone en juego algo, digamos, ahora cuando empezó la cuarentena, estas 2 mujeres me decían, ¿por qué no me pasó esto hace 2 meses? ¿Por qué no pude estar encerrada con mi bebé hace 2 meses sin que nadie me molestara? Y pensaban esto que decían de idealizar la situación. Y la verdad es que la situación ideal no existe. La situación es la que es. Y nunca, ninguna situación va a ser igual a como la soñamos. Ni como la soñamos en lo dramático, ni como la soñamos en lo fantástico, en lo confortante, ¿sí? Pero me quedó esa idea dando vuelta, ¿no? Como un puerperio colectivo, como un momento de aislamiento y de encierro en que no necesariamente va a generarnos malestar o bienestar, sino que cada cual lo va a vivir. Y algo que, como puede, y algo que decía, era esto de normalizar la situación, para mí es súper, creo que ya lo voy a poner de fondo de pantalla en mi computadora porque me canso de decirlo a muchísimos pacientes, es que está bien si no sabes cómo te sentís, está bien, es adecuado en este momento. Muchos estamos atravesando situaciones y tenemos que acomodarnos y saber cómo nos estamos sintiendo y cómo nos está. No sé, hay días que me encanta estar encerrado en mi casa, hay días que no puedo más, hay días que es un día normal como era antes y está bien que sea así, ¿sí? Entonces sí es importante como ir un paso más de la normalización, normalizar, empatizar y también validar lo que está pasando, porque a todos nos está pasando, en mayor o menor medida. Y habla gente más o menos flexible, a quien es menos flexible, le costará más adaptarse a la situación, a quien nos consideramos un poco más flexibles, nos adaptamos relativamente rápido. Pero son un montón de reflexiones que hacen a la práctica en general de la psicoterapia, de la psicología, y en particular de lo perinatal, porque lo perinatal tiene mucho de esto en el cuerpo y en el vínculo con el paciente y en el asistir y en un momento crítico de la vida de una familia en general, no así una persona, de la familia en general. Bueno, creo que no dije nada, pero dije de todo un poco. Así que esa es la reflexión que tengo y que se me ocurre en desplegar en este encuentro, tal vez un poco informal, tal vez un poco técnica, pero me interesaba más apelar como a lo humano y a qué sentimos, no solo como psicoterapeuta, no solo como psicólogos perinatales, sino como seres humanos, como personas, estamos atravesando esto. Así que nos está apresurando el reloj, el tirano reloj, así que vamos a, Fernando, seguir. Sí, tomo la palabra, gracias Javier por tu aporte, y un poco para ir cerrando y delineando ya este cierre, si quizá podés elegir o algunas preguntas puntuales que quizá podamos
pensar y ya también ir cerrando, pero interesante, digamos, un poco este conversatorio también quiere mostrar cuál es cuál es la mirada de la psicología perinatal, desde la cual quiero ir cerrando pensando en las redes de apoyo, en este momento de aislamiento, el cuerpo, crisis, son palabras que fui anotando respecto de todos los que los colegas van aportando, y de esta situación puerperal un poco que suele tener, ¿no? La mujer puérpera en este posparto, de llanto, risa, de no saber qué le pasa, estar sensible, la fluctuación emocional, lo que muchas veces decimos en internación conjunta o en la NEO, esta montaña rusa de emociones, que por supuesto que somos personas, como decía el licenciado Javier Corbato, y quiero cerrar dándole importancia también a lo que están vivenciando los profesionales de la salud que están en la trinchera. No olvidarnos que también son personas, y disculpen si resalto esto, pero estamos en un momento donde, conversando también con colegas y de otras profesiones también que trabajan en distintos hospitales, un poco no, en estado de hiperalerta, a ver qué va a pasar con toda esta situación, aprendiendo a qué pasa con una mamá con COVID positivo y el nacimiento del bebé, qué pasa en un caso así, qué no pasa, cómo manejarse. Todos y todas estamos aprendiendo sobre la marcha, pero de todas maneras es importante saber y aportar desde los diferentes saberes. Así que cierro un poquito dando esta visión de que no hay una respuesta única, que los psicólogos y psicólogas perinatales de este equipo trabajamos desde una mirada amplia, desde distintos marcos teóricos que nos permiten de esa manera poder abordar la complejidad que tiene lo vincular, el vínculo madre-hijo, familia, díada, tríada, y como siempre pensamos esta idea de círculos concéntricos, ¿no? La díada, quienes acompañan a la madre, los profesionales, la sociedad, entonces poder manejarnos de una manera empática, con una escucha abierta que nos posibilite acompañar a cada cual de la mejor manera, y sobre todo también acompañar y escuchar a los profesionales que hoy están en la trinchera, ahí acompañando a las madres desde lo corporal, digamos, ¿no? Así que bueno, les agradecemos mucho. Si hay algunas preguntas, Javier, podrías retomarlas y leerlas, y ya vamos cerrando el conversatorio, recordándoles que esta grabación va a ser subida después a nuestra página web, www.psicologiaperinatal.com.ar, y también las vamos a estar compartiendo en nuestras redes para que puedan tener acceso y verla en diferido a las personas que lo deseen. Les agradecemos muchísimo que hayan participado, y así que retomamos algunas preguntas. Bueno, antes de empezar con las preguntas, quería hacer un comentario que me vino a la cabeza y después se me pasó, que era esto de, bueno, generar una red. Y hay una pregunta que apunta en ese sentido, voy a tratar de dar una respuesta que yo traté de pensar, justamente en contacto con profesionales que siguen trabajando en el hospital. Yo, psicología, como psicólogo perinatal, es como me restringieron el ingreso, y por una situación personal también decidí no acercarme. Pero bueno, ¿qué hacemos con la red? Entonces, lo que yo pensé y planteé en el equipo de salud era, bueno, vamos a pensar dos tipos de redes. Vamos a tener una red instrumental y una red afectiva, ¿no? Y una red instrumental es que funciona, suena horrible, pero lo pensé así, me funcionó. No lo inventé yo, lo leí en algún libro, no voy a citar porque no recuerdo dónde. Una red instrumental es justamente aquella que brinda instrumentos a la madre, a la familia, para sostener esta situación en el momento de vulnerabilidad. Y la red afectiva es aquella que brinda el sostén afectivo. Y tenemos que ser flexibles como psicólogos y tratar de no solo como psicólogos, esto lo hablé con profesionales de equipo de salud, como profesionales de salud, en poder ponernos y ser parte de esa red, tanto instrumental como afectiva, ¿no? No solo por ser psicólogos tenemos que restringirnos que la red que nos importa es la red afectiva. La red afectiva es súper importante, pero la red instrumental, aquella que puede brindar los instrumentos a esa madre para brindar el cuidado adecuado a esa madre, a esa familia, en términos amplios, también nos interesa y nos ocupa mucho. Y tal vez las dos redes en esta situación de pandemia se ven intensamente dañadas, ¿sí? Bueno, hay una pregunta que me interesa bastante, que por una situación en particular también, que es ¿qué pasa con la lactancia materna? Se han escuchado distintas versiones. Sí, efectivamente se han escuchado distintas versiones. Yo soy parte del comité de lactancia del hospital en el que trabajo. La actividad del comité, la última antes de que la pandemia se declarara, habíamos empezado a instrumentar, bueno, ¿qué hacemos si, de manera informal, qué hacemos si
si se declara la pandemia, o en verdad no sabíamos si era la pandemia, si hay cuarentena, o qué hacemos con la lactancia en COVID. Empezamos a recolectar evidencia, y si bien la evidencia no es contradictoria, apunta prácticamente a todo al mismo punto, que es que no se registran valores significativos de carga viral en aquellas madres que lactaron durante, que estaban en periodo de lactancia y estaban infectadas de COVID-19. Hay estudios en China, encontramos algunos, esto fue hace 3-4 semanas, muy dinámico, pudo haber cambiado, hace 3 semanas exactamente. Y en Italia y en España, que apuntan a eso. Así que, en principio, por todo lo que pudimos ver, no habría ningún inconveniente con la lactancia materna de una madre infectada. Esto es en término teórico, y que lo que dicen las investigaciones, y es algo en desarrollo, o sea que tampoco yo podría decir no pasa nada, ¿no? Pero al menos las investigaciones apuntan que la carga de virus en leche materna, en las muestras de leche materna, es insignificante. Después quedará no en segundo plano, pero sí queda a revisar, digamos, no solamente qué hay en la leche materna, sino cómo cuidamos ese contacto, el contacto piel a piel y la cercanía indefectible que va a haber al momento de la lactancia materna, siempre suponiendo que es una madre positiva de COVID-19, ¿no? Bueno, quienes trabajamos en maternidad, muchísimas veces vemos a madres con cofias, camisolines, barbijos, amamantando a su bebé. No parecería que sea un impedimento. Lo que sí parece que es un impedimento es la incertidumbre de no saber bien, porque es nuevo, es un virus nuevo, no hay un coronavirus de la familia de los coronavirus no había ninguno que afectara al ser humano, entonces no tenemos antecedentes, es día a día. Pero las evidencias hasta aquí muestran que no debería haber mucho impedimento en una madre positiva a poder brindar lactancia a su hija, a su hijo, Sí, obviamente, en contexto de madre sin resultados positivos, no debería de ninguna manera nada que impidiera nada, ¿sí? No sé si alguien quiere aportar algo respecto a esto. Quería agregar algo, si se puede. Tal cual como dice Javier, por lo menos yo tengo la misma información. A lo que quiero agregar a esto, que sí es importante, si la mamá es COVID positiva, guardar toda la higiene recomendada posible, ¿no? Como el lavado de manos, la higienización digamos, de todo lo que, de las superficies que se encuentran cerca de esta mamá con su bebé, e inclusive la higiene de los pechos era algo que también se estaba comentando. Era eso es lo que quería agregar. Yo en esto destaco que por más que haya situaciones que en este momento estemos conversando y que sean de riesgo, y no dejar de lado todo lo que ya sabemos, ¿no? Si sabemos que la lactancia es algo positivo, por supuesto, aparte de ayudar en las defensas, si sabemos que el contacto también es algo absolutamente necesario, siempre y cuando no haya una evidencia contraria como para que esto tenga que dejarse de hacer realmente por un riesgo muy grande, no debemos olvidar todo lo que ya aprendimos con anterioridad y que se ha visto que necesitan mamá y bebé. Esto solito quería agregar. Bueno, sí en línea de esta pregunta, y lo último y muy cortito, es que por supuesto, y que ahí decían en el chat, que son muchos los beneficios de la lactancia materna, por supuesto, después se tendrá que ver en la práctica cómo se va, digamos, instrumentando esto, pero sí es que es un facilitador para la construcción del vínculo, pero no es el único, sí, la lactancia materna, por supuesto que es muy valiosa, pero en el caso de aquellas mujeres que desean no amamantar o no pueden hacerlo por distintas razones, saber que es posible, por supuesto, la construcción de un vínculo de apego con el bebé, quería aclarar eso. Bueno, vamos cerrando, nos extendimos, así que disculpas a las disertantes invitadas. Les queremos agradecer su participación tan valiosa en este conversatorio. Les agradecemos a todas las que han participado y a todos por sus preguntas y sus aportes. Así que luego vamos a también enviarle, y si a alguno no le llega, nos pueden escribir y pedirnos el enlace para poder ver el conversatorio. Y también los invitamos a que puedan seguirnos en las redes sociales y en nuestra página para también poder informarse acerca del próximo conversatorio
que todavía no tenemos la fecha exacta, pero que vamos a hacerlo quizá en mayo, todavía no definimos. Les agradecemos el espacio y los invitamos y las invitamos siempre a la reflexión entre profesionales y la comunidad para poder afianzar el camino en estos momentos de tanta incertidumbre. Bueno, muchas gracias. Si quieren abrir los micrófonos las disertantes y saludar, y ya cerramos por hoy. Si quieren decir unas breves palabras, si alguna quiere comentar algo, bienvenidos y cerramos. Lore, ¿querés comentar o saludar? Yo quisiera hacer un saludo y un breve comentario. Escuchamos por todos los medios de comunicación social todo lo que podemos hacer para evitar contraer esta enfermedad, todo de la piel para afuera. Hay un gran énfasis en lo que podemos hacer de la piel para afuera. Lavarnos las manos, el alcohol en gel, el barbijo. Yo quiero apuntar y cerrar mi participación con esta pequeña reflexión de que es muy importante lo que podemos hacer de nuestra piel hacia adentro. Quiero decir, desde el lugar de la mismidad misma, el estar tranquilos, el estar en eje, el poder tener acceso a la meditación, al yoga, elimina el miedo y aumenta las defensas de todo nuestro sistema inmunológico. Y todo nuestro sistema de relaciones con otros se potencia si estamos en contacto con serenidad interior. Eso es lo que podemos hacer de la piel para adentro. Y desde la terapia cognitiva es un recurso de agencia interna, que ya no pasa tanto por el lavado de manos, sino por bañarnos un poco de nosotros mismos y estar en contacto con lo profundo. Eso aumenta las defensas. Así que apuesto a eso. Y con esto me despido. Excelente aporte. Yo quería decir una palabrita. La verdad que las preguntas me parecieron súper interesantes y no llegamos a contestarlas todas, ¿no? Pero la verdad que había algunas muy, muy lindas. Había una en particular sobre, bueno, cuál es mi tema, que es el duelo perinatal. Y me parece que si alguno de los terapeutas está trabajando con una familia que atraviesa el duelo perinatal, una de las cosas que tiene que estar muy atento es este repliegue espontáneo y frecuente que ocurre en situaciones de duelo, que ahora se suma al repliegue obligatorio de la cuarentena, y esto en algún punto protege a que una de las situaciones más temidas de la mamá es reinsertarse en la sociedad, tener contacto con otras personas, ver embarazadas o ver chicos, pero esto que en un principio muchas veces parece como positivo, en realidad, digamos, refuerza todas estrategias de negación en relación a la experiencia vivida. Entonces es importante acompañarlo y ver de qué manera esta situación de aislamiento no está como alineada con una estrategia que tal vez no sea tan funcional. Y bueno, gracias y no hablo más. Bueno, yo quiero agradecerles por este espacio, que realmente fue muy nutritivo, muy interactivo, y creo que es, digamos, un típico espacio para replicar y seguir replicando en nuestra experiencia diaria todos los días, con nuestras familias, nuestras amistades, nuestros colegas y nuestros pacientes. Creo que como mensaje final es un tiempo para poner todos los recursos en juego, para abrir la caja de juguetes o de bloques de distintas formas y volver a rearmar, pero estar comprometidos y presentes en el juego, porque eso nos va a dar una nueva fortaleza y nuevos recursos, o sea, flexibilidad y fortaleza y creatividad. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, cerramos entonces, a menos que Celeste o Javier quieran decir unas palabras más. ¿No? Por supuesto que nos quedaríamos conversando mucho, pero para eso armamos otro conversatorio para dentro de muy poco, a las cuales seguramente les va a estar llegando la invitación si lo desean. ¿Celeste o Javier? No, simplemente agradecerles por participar. Para mí también fue muy interesante, creo que es un aporte. Sí, es una situación en donde estamos construyendo juntos y vamos día a día. Y bueno, agradecerles y saludarlos. Bueno, yo también agradecerle a todas,
las colegas que han participado y también a las personas que se han sumado, tanto colegas como de otras profesiones, como simplemente mamás, que vi que había algunas. Pedirles disculpas por no poder responder las preguntas, como dijo usted, había algunas muy, muy lindas, pero hay algunas que son para un conversatorio solamente la pregunta. Vamos a intentar de copiar y pegar estas preguntas en algún espacio de las redes sociales para poder brindar por lo menos una mínima respuesta a las mismas, así que muchísimas gracias por acompañarnos y por participar de esto. Bueno, hasta la próxima. Nos veremos entonces en el próximo conversatorio. Gracias, buenas tardes, que estén muy bien.